9 de la mañana, 7 minutos. Vamos al escenario del panorama político en Brasil. Ya el señor Bolsonaro habló, no reconociendo triunfo, pero algo dijo, ¿no? Sí, él básicamente, Gustavo, dice que va a respetar el proceso democrático, que ha dado autorización para que su segundo al mando se encargue del proceso de transición, pero que lo que ha ocurrido es una gran injusticia. Curiosamente, en su discurso, muy corto, de menos de 2 minutos, no mencionó a Lula, no habló de Lula nunca, no dijo Lula directamente. Carol Proner es abogada, es parte del Secretariado Internacional de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia, persona que ha estado muy cerca del 3 veces presidente del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y nos acompaña a esta hora en 6 AM. Carol, un gusto tenerla en 6 AM de Caracol Radio en Colombia. ¿Cómo está? Buenas tardes, Gustavo. Muy bien, gracias por la invitación. Carol, ha habido una cantidad de comentarios en las últimas horas y previos también a la revelación de las elecciones de algún impedimento para que se pudiera posesionar el presidente Lula da Silva. Jurídicamente, ¿de qué están hablando? No, estas noticias pasan de una forma casi una fake news, porque lo que pasó en esas elecciones fueron la regularidad que está reconocida no solo por el sistema electoral brasileño, como también por el reconocimiento de una centena de líderes mundiales de países que reconocen el expresidente Lula, ahora electo presidente de la República de Brasil, con 50,83% de los votos válidos en estas elecciones, ¿no? Hemos visto en las calles del país, en carreteras interrumpidas por apoyadores del presidente Jair Bolsonaro, y que están bastante inconformados con su pérdida, ¿no? Con los resultados de las elecciones, y también incitados por un discurso ambiguo del presidente actual, que en su discurso no solo no ha mencionado Lula, como no ha reconocido la victoria y el resultado legítimo de las urnas, ¿no? Él envía un mensaje ambiguo y eso genera todavía más ansiedad entre los electores de él mismo, sus apoyadores, que no dejan las carreteras. Pero el sistema electoral, el propio Supremo Tribunal Federal están tomando las medidas para que inicie ahora el proceso de transición de gobierno, aceptado incluso por el vicepresidente general Hamilton Mourão. Entonces no hay ninguna posibilidad de que Lula no tome posesión el día 1 de enero de 2023. Carol, ¿hay algún proceso judicial que todavía tenga abierto, algún expediente judicial que todavía tenga abierto el presidente electo Lula, o con la condena que se le revocó en el caso del juez Sergio Moro, ya quedó libre de todo tipo de investigación? Todas las investigaciones han sido o bien anuladas por la justicia, o bien interrumpidas por algún procedimiento judicial, o bien juzgadas y absolvidas. Frente a eso, en la justicia, el presidente Lula es considerado absolutamente liberado en todos los sentidos. Es inocente en el sentido jurídico, es inocente en el sentido procesal, y actualmente no tiene ningún proceso en contra de su persona. No hay ninguna posibilidad, por tanto, cualquier tipo de bloqueo jurídico y tampoco procedimental electoral, porque las instituciones del Brasil mismo, las que están bastante contestadas, la justicia electoral por el actual presidente, en ningún momento han cuestionado cualquier fase de este procedimiento electoral, bastante observado internacionalmente incluso, ¿no? Entonces no hay ninguna defección en ese sistema electoral, comparativamente a las elecciones anteriores, que hemos tenido varios problemas con fake news, que han seguramente comprometido los resultados, además del proceso de juicio político que ha impedido al expresidente de disputar las elecciones. Este año no hay nada parecido, y lo que hay es la inconformidad de apoyadores de Bolsonaro, que no aceptan los resultados. Pero ya eso dentro de una línea, ¿no?, de libertad de expresión, pero están cerrando carreteras, etcétera, y siendo punidos por sus hechos cuando no están en conformidad con la Constitución, con la libertad de expresión.
Carol, ¿usted cree que este silencio de Bolsonaro de reconocer explícitamente el triunfo de Lula se deba a que pueda preparar alguna acción judicial para decir que hubo fraude en las elecciones e impedir que el nuevo mandatario asuma? Hemos visto que durante el último mes en particular, muchas acciones han sido intentadas por su gobierno apoyado o apoyando algunos de sus correligionarios, ¿no? Hemos visto movimentación incluso en el último día, cuando parte de sectores de la policía han hecho impedimentos para que votantes de Lula pudieran llegar a las urnas. Han intentado muchas acciones que podrían ser consideradas, en algún sentido, fuertes interrupciones de la normalidad electoral, ¿no? Algunos pueden llamar procesos golpistas, ¿no? Que han intentado interrumpir la legitimidad del proceso electoral, pero no han logrado, ¿no? Incluso hemos tenido uno de sus apoyadores más importantes que ha creado una situación para la justicia, ha tenido armas en casa, ha soltado una granada, ha disparado contra la policía. Muchas cosas bastante raras han pasado en Brasil en las últimas semanas. Pero finalmente, cuando se termina el conteo de los votos, el propio domingo último, inmediatamente la justicia electoral, con la representación de un ministro de la Suprema Corte, anuncia y proclama el resultado y también la normalidad del proceso y el vencedor. Entonces, desde un punto de vista institucional, del poder judicial, del poder legislativo, no hay cualquier irregularidad y además, en contra de estos apoyadores que están violando la libertad de ir y vir porque han interrumpido las carreteras en todo el país, la justicia está actuando de una forma bastante sensata, bastante serena, yo diría, apoyada en leyes y haciendo el desbloqueo de las carreteras con la ayuda de la fuerza de seguridad de los gobiernos estaduales. Entonces, toda esa situación parecida, semejante a lo que hubo también en Estados Unidos, ¿no? En Capitolio, de no aceptaciones de apoyadores del expresidente Trump. Acá en Brasil, creo que el Capitolio brasileño fueron los bloqueos de carreteras, que ahora se deshacen con multas, no han llegado a prisiones, solo multas personales, multas a los que promueven esos actos de boicot a las elecciones, pero nada más. Algunos restos también de militares inconformados, muchos retirados, ¿no? Acá en Río de Janeiro, que es la ciudad donde vivo. Entonces, algunos movimientos normales de protestas que pueden ser considerados incluso democráticos dentro de una manifestación de inconformidad, pero que no van más allá de eso. Y no solo por ejemplo, una importante información, el vicepresidente general Hamilton Mourão, que incluso es un militar, el vicepresidente de Jair Bolsonaro, no solo ha reconocido el resultado de las elecciones, como ha dicho que es el momento de aceptar la pérdida, ¿no? Y que es el inicio del gobierno de transición. Y se ha puesto a disposición para dialogar entre ministros del nuevo gobierno y del gobierno actual para hacer transición democrática y protectiva a los intereses de Brasil. No hay, por lo tanto, cualquier razón de instabilidad en términos de la posesión de Lula y que va a pasar, ¿no? Hay la diplomación el día 19 de diciembre, que es el reconocimiento por la justicia electoral en el plazo de 19 de diciembre, la posesión 1 de enero de 2023, y actualmente ya empiezan los equipos de transición para tomar pie de las cuestiones de los ministerios, del orçamento de 2023, de presupuesto, ¿no? Y de todo lo que significa las condiciones para empezar la nueva gestión. Pues más claro imposible. Carol Proner, abogada, miembro del Secretariado Internacional de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia, una especie de justicia, pero en Brasil. Carol, usted sabe que el periodismo es una profesión de alto riesgo. Yo voy a correr un riesgo. Le presento excusas si la molesto, pero mientras hacía la entrevista alguien me escribió y me dijo, ¿usted podría preguntarle a Carol quién es su marido? Oh, sí,
Yo, que soy jurista, soy afortunadamente casada con un músico brasileño que es bastante conocido en América Latina, que es Chico Buarque. Es la esposa de Chico Buarque. No puede ser. Y que conoce mucho. No. ¿Qué será? ¿Qué andas? Aquí lo tenemos con Milton Nascimento, pero por favor, Carol, ¿por qué no me dijo eso desde el principio? Bueno, es un gusto y ser casada con Chico, que está muy atento a todo lo que pasa en Brasil. Está en turnê, ¿no? En este momento, haciendo canciones. Incluso acaba de lanzar un último samba que habla mucho de lo que estamos. No se puede haber cortado. Y de cómo vamos a seguir. Está bastante bonita la última canción de Chico, que se llama Tao Samba. Sabe él que lo queremos, Espinosa, aquí en Colombia inmensamente. Mire, dígale por favor, pues qué pena pues ponerla de mensajera, pero dígale a su esposo que para lo poco que a él le importe, que es uno de mis ídolos y que además no solamente me gusta su música, sino que su novela de Leche Derramada la he leído 2 veces y me gusta cada vez más. Por favor, notifíqueselo, para lo poco que le importa, pero dígaselo. Lo voy a notificar. Y recomiendo fuertemente los últimos 2 libros de Chico, ahora que estoy haciendo propaganda nepotista. Adelante. Pero es importante que conozcan los últimos trabajos que habla de este ambiente bolsonarista, de toda la sociedad brasileña de los últimos años. Creo que Chico traduce en un libro romance y un libro de cuentos muy bien entre sus personajes esta violencia, ¿no? Que hemos vivido en los últimos años de una forma, bueno, yo diría muy buena, para no decir magistral. Si yo pudiera hablar con Yoko Ono en el momento en que John Lennon estaba vivo, le hubiera dicho, bueno, ¿y cómo es vivir con John Lennon? Carol, ¿cómo es vivir con Chico Buarque? Sí, exacto. Pero, bueno, voy a dejar la mística, porque es fascinante. Pero también es bastante normal, como cualquier pareja, ¿no? Es fascinante. Carol, un abrazo grande, de verdad, muchas gracias por atendernos. Un abrazo. Saludes al presidente Lula da Silva, pero sobre todo a Chico Buarque, que es de Brasil y de Holanda. No, por favor, qué grande. Es un señor muy grande en la historia de la democracia brasileña, de la cultura en Brasil, en América Latina. Es un hombre extraordinario, Chico. Nos quedamos felices, Carol. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Carol Proner, 9 de la mañana, 19 minutos. Aquí está Chico Buarque con Milton Nascimento. No piensan los bandidos, son desvalidos.